complace presentarles en estos DVD vídeos mis seleccionados trabajos de faquirismo o demostraciones del dominio sobre el dolor. Esta selección de trabajos de faquirismo es el fruto de años de trabajos con mi cuerpo y mi mente o cerebro, como quieran llamarlo. Verán imágenes, verán unas imágenes inéditas que no podrán creer lo que sus ojos están presenciando. Estas demostraciones tienen la forma de una liturgia, pero una liturgia tan mística como violenta, tan supersticiosa como básicamente honesta. Contemplarán imágenes de un mundo tan cerrado como un sueño del que querrán despertar y no podrán. Gracias. El significado y la aclaración de la palabra faqih. En este DVD vídeo repetiré en varias ocasiones la palabra faqih. Ustedes deben comprender que en estos casos yo no doy a la palabra faqih su sentido propio, porque en China les llaman faquires a los monjes errantes. En Persia, el término faqih significa simplemente mendigo. En Tailandia, este término faqih significa charlatán. En la India, los saltimbanquis, los juglares, ellos mismos se denominan faquires. En algunas partes de Europa les llaman faquires a los yogis. Y en Sri Lanka, la antigua Ceilán, es llamado faqih al hombre poderoso en todos los sentidos, tanto económicos, sociales, físicos y mentales. Como vemos, la palabra faqih es muy variada. Por lo tanto, que cada uno le dé al faqih el nombre que él crea que se merece según su forma de pensar. Aunque en ningún caso el nombre va a hacer al faqih. Al faqih lo hace el conocimiento de su saber y el conocimiento de su cuerpo. Gracias. Aviso muy importante. La visión de este DVD vídeo puede herir su sensibilidad. Este DVD vídeo no es aconsejable para enfermos del corazón, ni tampoco para niños menores, por el sentido que tienen los niños a la imitación. Sí, se recomienda la visión de este DVD vídeo, se recomienda como válvula de escape
a la agresividad natural del ser humano y que es necesario descargar para evitar graves inhibiciones mentales. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el origen del fakir? Pues las prácticas de fakirismo o demostraciones del dolor comenzaron en las tribus primarias. Estas tribus eran cada una de las agrupaciones de origen familiar en que se dividen los pueblos primitivos. Las tribus eran y son unidades sociales formadas por individuos pertenecientes a diversos clanes. Estos clanes tienen en común una serie de costumbres e instituciones que les diferencian de los componentes de otras tribus. El fakirismo, como tal, en estas tribus hace miles de años empezó como demostraciones de fuerza, inteligencia y de dominio del dolor. Estos eran los atributos que les pedían a sus jefes aquellos hombres que cada vez que salían en busca de comida tenían muy presente que quizás no pudiesen volver a sus tribus. ¿Por qué sucedía esto? Esto sucedía así porque el hombre primitivo tenía muchos depredadores naturales y ellos sabían que para no ser exterminados por estos depredadores, otras tribus mayoritarias, pues era necesario conseguir tribus con muchos individuos para de esta forma poder suplir la carencia de fuerza ante depredadores superiores. Así, cada individuo llegó a ser muy apreciado. Llegó a ser muy apreciado en su propia comunidad, porque formaba parte de la defensa y del mantenimiento del grupo. De esta forma, lo más importante para estos hombres fue la multiplicación de sus individuos. Esta necesidad venía porque para enfrentarse a un mamut cuaternario que coexistió con el hombre primitivo o prehistórico, pues eran necesarios 20 o 30 de aquellos hombres valientes de una estatura de 1,5 metros y de 40 o 50 kilos de peso. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que en cada cacería o enfrentamiento con otras tribus, lo más normal era que tuviesen bajas de heridos y muertos, a estos hombres les resultaba muy difícil llegar a formar grupos mayoritarios, aunque en ocasiones los grupos se fusionaron entre ellos. Pero después de estas fusiones, cada individuo aún seguía siendo una unidad aparte dentro de aquellos colectivos. Esta independencia de los individuos era lo que les hacía estar en un constante enfrentamiento de muerte entre los miembros de una misma tribu. Un comportamiento duró muchos miles de años, hasta que su propia evolución les hizo comprender que todos eran necesarios para su propia supervivencia
y que esta supervivencia dependía de tener muchos y fuertes individuos en la tribu. De esta forma, comprendieron que las peleas internas de los hombres de la tribu no podían solucionarlas con la muerte de uno o de los dos contendientes en cada disputa. Comprendían que esto nunca llegarían a ser muchos como ellos deseaban. Entonces, emulando a todos los animales de su entorno, sus disputas las solucionaban con demostraciones intimidatorias, con lo que cada individuo podía hacer desde golpearse con ellos mismos hasta clavarse en cuernos y astas de animales o morderse con quijadas de animales feroces. Así, con estas demostraciones de falmirismo, demostraban los hechos que les podía suceder en sus vidas diarias, vidas cargadas de peligros que les podía costar la vida. Lo que querían con este comportamiento era ni más ni menos que comunicar a su adversario que todo cuanto hacía en estas demostraciones de muerte a él ya le había sucedido y había salido victorioso. Este ritual ceremonioso, efectuado por los dos adversarios, servía para comunicarse entre sí lo que podría suceder si decidiese enfrentarse a un hombre como él. Esto era lo que pensaban los dos. Y la gran mayoría de las veces, al igual que sucede en todas las especies, el enfrentamiento entre ambos adversarios terminaba simplemente con una demostración del dominio del dolor. Que esto es de lo que se trataba, dominar el dolor. Así es el fakirismo, tan natural como es el mismo hombre. Pensemos que algo tan grande como el dominio del dolor no puede ser inventado por nadie, pero tampoco puede ser rechazado, simplemente por el conocimiento o desconocimiento de su propio pensamiento. O sea que porque una persona piense que eso no lo puede hacer, no quiere decir que no lo pueda hacer nadie. Es posible que alguien, desconocimiento de la realidad del dolor, se pregunte: ¿y qué tiene que ver el pensamiento con el dolor? Pues todo. Lo tiene que ver todo, porque sin el pensamiento no existe dolor, ya que el dolor es una amalgama del pensamiento. Un pensamiento tan grande que ha puesto al hombre en la cúspide de la creación. Lo ha puesto en la cúspide de la creación, dándole un conocimiento capaz de conquistar el universo. Aunque la realidad es que el universo ya ha sido conquistado por el pensamiento humano. Tengamos presente que todo lo que el hombre piensa existe, y lo que el hombre no piensa no existe para el hombre. El pensamiento del hombre, que es el pensamiento del hombre, tiene la facultad de poder distanciarse temporalmente de la realidad del momento. Esto lo hace para concebir la posibilidad trascendente de sobrepasar lo inconocible que siempre se halla más allá de la vivencia rutinaria del hombre. Esto lo hace el hombre para hacer algo que le pueda llevar a un fin determinado. Existen miles de casos en que el hombre de la calle, o que al hombre de la calle le resulta
sencillo comprender que su dolor está en su pensamiento. Hay muchas demostraciones en la calle en el cual el hombre le es fácil comprender lo que es el por qué su dolor está en el pensamiento y no en su cuerpo. Un ejemplo es el del piloto profesional de motocicletas, Roberto Pieri. Roberto Pieri, que en un circuito italiano sufrió un accidente en el que tuvo fracturas de huesos, como la tibia, 3 costillas centrales y varios huesos de la mano y del brazo. Todas estas fracturas se produjeron en la parte izquierda del cuerpo del piloto. Todo esto en la parte izquierda del piloto. Pensemos que después de estas fracturas, ¿cómo estaría su cuerpo de magulladuras? Pues bien, con un cuerpo en estas condiciones, este hombre, mucho antes de que llegaran los primeros auxilios del circuito italiano, se pone en pie rápidamente, se monta en su motocicleta y, conduciendo su máquina de una forma como nunca la había conducido, consiguió sobrepasar a todos los participantes de aquella prueba, consiguiendo entrar el primero en meta. Esta historia de Roberto Pieri no tendría nada de particular, ya que son muchos de estos casos los que suceden diariamente. Lo especial de este caso, de Roberto Pieri, es que en sus 15 años de pilotar motocicletas como profesional, esta fue la única vez que entró el primero en meta. Esto da hasta miedo pensar a lo que puede llegar el hombre con sus pensamientos. Este comportamiento del dolor es muy frecuente en los militares cuando, por ejemplo, en retiradas desorganizadas y seguidos por el fuego enemigo, pues todos retroceden lo más rápido que pueden. Retroceden lo más rápido que les permiten sus fuerzas, porque en su pensamiento solo está su supervivencia. Es lo único que existe en su pensamiento. Huir, huir, vivir, vivir, no morir. En estas retiradas o huidas del frente de batalla, es fácil que algún soldado sea herido por metralla, disparos, accidente del terreno, etcétera, etcétera. Por esto, en esta situación, el soldado herido en esta retirada, aun siendo una herida de gravedad, el soldado continúa su vida. Con muy grande que sea una herida que él tenga, él continúa su vida, porque sabe que a él algo le ha sucedido, pero no tiene conciencia de lo que es. Él sabe que está herido, pero no tiene conciencia de lo que le ha sucedido, porque en su pensamiento solo está el instinto de supervivencia. Este instinto de supervivencia, ¿qué le dice? Que se aleje más y más para sobrevivir en esta huida.
Con esta orden dada por su cerebro por medio de su pensamiento, el soldado corre y corre. Cada vez corre más, para alejarse del campo de batalla sin tener conciencia de que tiene 2 balas incrustadas en su cuerpo. El soldado sigue corriendo con sus 2 balas en el cuerpo. Solo cuando está lejos del frente bélico y deja de huir pensando que ya no existe el peligro de ser cazado, el soldado herido, cuando está tranquilo, cuando está en reposo, es en ese momento, empieza a sufrir dolor. Pero un dolor irresistible. Empieza a sufrir un verdadero dolor, porque es en este mismo momento cuando el soldado toma conciencia de todo lo sucedido. Hasta aquí no sabía lo que le había sucedido, pero en el momento que su conciencia le ha dicho lo que tiene, entonces él se da cuenta de la gravedad de las heridas que le han producido aquellos 2 proyectiles incrustados en su cuerpo. Heridas que sangran en cantidad, con peligro de muerte para el soldado, con peligro de muerte de morir desangrado. Aquí, en este momento, es posible que después de tomar conciencia del peligro en que se encuentra, es en este momento recibe una cantidad de dolor capaz de hacerle quedar inconsciente. Cae al suelo inconsciente. ¿Por qué le sucede esto? Porque de esta manera su cuerpo queda totalmente en reposo. Esto lo hace el cerebro para que la sangre que emana de sus heridas forme el cuajo de sangre que las tapone y deje de sangrar. De esto se encarga su cerebro. Como vemos, el dolor no existe nada más que en el pensamiento del hombre. Así de simple es el dolor. Por lo tanto, toda droga que se administre para calmar el dolor va directamente al cerebro. Va directamente al cerebro. Y siempre con la correspondiente desgradación de este y por supuesto con la destrucción de su cuerpo. Pero, claro, es que sin dolor al ser humano le sería casi imposible la supervivencia. Sin dolor, el hombre no podría vivir. Por esto, yo al dolor le llamo nuestro ángel guardián. El fakir, que no se conforma con una sola demostración del dolor, sino que se enfrenta a variadas formas de atacar su cuerpo, pues este está en una pelea continua con su cerebro y con el tiempo. Esto lo hace el fakir porque ha adquirido conciencia de la importancia que tiene el dolor en el hombre, ya que gracias a este comportamiento del dolor, la especie humana ha conseguido ser la especie elegida. Ha conseguido ser la especie elegida. Lo que sucede es que cuando el dolor es desconocido por el hombre de la calle, piensa que el dolor es la antesala de la muerte. Pero cuando lo conoce, comprende que esto no es real. Comprende que el dolor no es la antesala de la muerte. Y que el dolor, en realidad, es el ángel guardián de los hombres.
pensemos que el dolor, la preocupación y la angustia son tan humanos como la alegría, la risa, la felicidad o el amor. Aunque claro está, también se tiene que reconocer, porque es verdad, porque es así, que el dolor físico, cuando se desconoce la forma de anularlo, se puede convertir en una fiera tan feroz y tan terrible que puede hacer a quien lo sufre desear su propia muerte. Por esto, el miedo que siente el ser humano ante el dolor es normal que sienta miedo. Es normal si piensa que el dolor es la antesala de la muerte. Por lo tanto, este miedo simplemente es un miedo de autoconservación de la vida. Pero la persona que así piensa también tiene que saber que si por el dolor producido por una enfermedad, esta persona fuese inducida por quien sea, al consumo discriminado de drogas, como puede ser la morfina, entre otras muchas, pues también esta persona ha entrado en la antesala de la muerte. En el momento que entre en el mundo de las drogas, ha entrado en la antesala de la muerte, pero en una antesala sin puerta de salida. Y este fin de la persona no será un fin por culpa del dolor, sino que será un fin por culpa de las drogas y de los que las recomiendan. Simplemente porque estas drogas han eliminado todas las defensas del cuerpo humano y lo dejan a este totalmente indefenso ante la enfermedad. Lo dejan indefenso ante la muerte. Es el secreto de la esencia del fakirismo. El secreto de la esencia del fakirismo dimana del propio fakir, al ser su propio conocimiento el que acrecienta su potencial físico y anímico. Esto ocurre porque en el trabajo del fakir no existe el intermediario. Así, el triunfo del fakir es su propio triunfo. El fracaso es su fracaso. Su saber y su ignorancia es su propia ignorancia y su propio saber. Yo sé que las demostraciones de dominio total del dolor o fakirismo que presento en estos documentos en DVD vídeo, pues fakirismo yo sé que sobrepasa todo razonamiento natural y convencional de algunas personas. Aunque este fakirismo mío lo explico y lo demuestro muy claramente. Pero sí, yo comprendo quizás esta incomprensión sea la que me ha llevado a la aventura de presentar presentar este trabajo como un espectáculo, aunque el fakirismo, aun sin querer,
hace de la acción un espectáculo, pero es un espectáculo difícil de explicar y más difícil de creer con una sola observación. Explicar y comprender con una observación es prácticamente imposible. Pero la expresión en el rostro del fakir en algunos momentos es una clara demostración de diálogo entre el cuerpo del fakir y su cerebro. Un diálogo que los dos se sienten tan unidos como la vida lleva unida a la muerte. Este trabajo, como podrán apreciar, es un documento de información verídica de un ser humano que durante décadas ha experimentado con su cuerpo la manera de dominar el dolor, sacando desde el fondo de su alma la información que en este documento les entrego. Más adelante explico que es poco menos que imposible el desarrollo del fakir en Europa, al no disponer de ningún trabajo serio que tenga una realidad directa con un fakir hasta este momento. Eso ya se ha terminado. Mi documento es un documento verídico. Mis estudios, con estas carencias de información, y siendo yo aún muy joven, la vida en los años 50 me hizo comprender lo que representa el dolor en el ser humano. De esta forma, empecé mi propia lucha contra el dolor, sin ningún material de enseñanza como ejemplo o información. Y además, practicando a escondidas para no escuchar las críticas malsonantes de personas totalmente ignorantes en este tema. Aunque tengo que decir que el comportamiento de muchas personas en estos tiempos son los daños. Esto es triste, pero es así. Ahora, con este documento quiero sacar a las personas que con su secreto están escondidas para que les digan y demuestren a la sociedad que ellos no son tarados mentales, ellos no son masoquistas o degenerados físicos, sino que son personas valientes, con inteligencia natural y evolutiva para el desarrollo de este trabajo, al dominar el dolor con el medio más poderoso con que ha dotado la naturaleza a los seres humanos, el pensamiento. No existe un arma más pacifista que el pensamiento, ni un arma tan destructiva como el pensamiento. Por esto, el ser humano está en la cúspide de la creación, por su evolución, que está en su pensamiento.